Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Dios les bendiga, amadas hermanas y hermanos. El día de ahora vamos a ver el viaje que el apóstol Pablo hizo a Roma. Este no va a ser un viaje misionero, va a ser un viaje en el cual el apóstol Pablo va hecho prisionero. Hace una semana veíamos cómo Pablo ya había estado 2 años preso en Cesarea. 2 años estuvo en Cesarea preso. También vimos que Festo y el rey Agripa, ¿sí?, decidieron enviar a Pablo a Roma porque Pablo había apelado al César para salvar su vida. Entonces, en Hechos 27:1, la Biblia nos dice que Pablo es entregado a un centurión. Este centurión se llama Julio, de la compañía Augusta. Pablo no iba a ir solo a este viaje. Unos hermanos le iban a acompañar, entre ellos iba Aristarco. Entonces la Biblia nos dice que salen de Cesarea y se dirigen hacia el puerto de Sidón. Y cuando llegan a Sidón, sí, ahí toman el barco que les va a dirigir, sí, este era un puerto, es el barco que les va a dirigir hacia Mira, que era una ciudad que estaba en Licia. La Biblia nos dice que desde que ellos salieron a este viaje, tuvieron muy mal tiempo. Les costó mucho trabajo salir porque en el camino, ¿sí?, todo el tiempo estuvieron a Sotavento. Sotavento quiere decir que durante esta trayectoria de Sidón a Mira, siempre tuvieron el aire, el viento en contra. Y eso hacía que la nave fuera mucho más despacio. Es muy difícil llevar el aire en contra, y en el mar pues es todavía mucho más difícil poder llevar el aire en contra. Y ese era uno de los problemas que estaban pasando en este momento. Ir de Sidón a Mira, el barco llevaba el viento en contra. Finalmente, después de un buen tramo, dice que llegaron a Mira. Y aquí en Mira, ellos tomaron otro barco. Es curioso porque a pesar de que Roma era un país poderoso, no tenía barcos exclusivos para transportar a sus prisioneros. Está usando diferentes barcos para llevar a Pablo a Roma. Y aquí ellos toman otro barco para ir rumbo hacia Creta. La Biblia nos dice que allí el viaje todavía fue mucho más difícil para ellos. ¿Por qué razón? Porque durante muchos días tuvieron que viajar mucho más despacio de lo que normalmente se viaja, porque otra vez más estaban viajando a Sotavento. ¿Qué quiere decir? Que otra vez más tenían el aire en contra, y eso dificultaba mucho la navegación.
La Biblia nos dice que cuando ellos llegan, ¿sí?, cerca de Creta, con Salmón, ellos les cuesta mucho trabajo maniobrar aquí porque están teniendo, ¿qué cosa? El aire en contra. Y con muchas dificultades, finalmente logran dar la vuelta y llegar al puerto de Buenos Puertos. En este lugar, ellos ahí logran llegar con muchas dificultades. El viaje, al igual que de Cesarea a Mira, había sido muy difícil. Ahora el viaje de Mira hacia Buenos Puertos había sido todavía mucho más difícil porque el aire estaba cada vez más fuerte, más duro, y habían tenido que viajar muchos más días de lo esperado porque estaban, ahora sí que navegando con el viento en contra, ¿sí? Entonces la Biblia nos dice que con muchas dificultades, bastantes dificultades, pudieron llegar a este puerto. Ahora, la Biblia nos especifica que estuvieron en Buenos Puertos durante mucho tiempo, ¿sí? Y en ese tiempo que ellos estuvieron ahí, cada día la navegación se iba haciendo más difícil por los vientos fuertes. O sea, no había un clima adecuado. El tiempo que ellos estuvieron aquí, reponiéndose del viaje que habían tenido tan difícil, el tiempo estaba empeorando cada día más. Y dice que la navegación se estaba haciendo más difícil porque los vientos eran cada vez más fuertes, ¿sí? Entonces, también nos dice algo muy bonito para nosotros los creyentes, que en ese tiempo había terminado el tiempo de ayuno. Lo más probable es que haya sido el mes de septiembre, que es cuando los judíos celebran ayuno. Y también creemos que es probable que haya sido el mes de septiembre, porque se acercaba el invierno ya. Ya estaba próximo el invierno. Entonces había pasado el tiempo de ayuno. Entonces había pasado dos cosas. Tanto había sido el tiempo de este viaje, ¿sí?, que Pablo había ayunado, había pasado ese tiempo de ayuno, y también que había pasado, los vientos estaban haciendo mucho más fuertes. Ahora vamos a ver qué nos dice Hechos 27:9. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, o sea, el mes de septiembre, porque recordemos que se acercaba ya el invierno, Pablo amonestaba al centurión, ¿sí?, al piloto y al patrón de la nave, diciéndoles: la navegación va a ser un perjuicio y mucha pérdida, no solo para el cargamento y la nave, sino también de nuestras personas. Pablo les estaba haciendo una advertencia. Era muy peligroso viajar, ¿sí? Entonces Pablo les está diciendo: no es tiempo de embarcarnos. No es tiempo, estamos en tierra firme, estamos aquí en Buenos Puertos, y no es tiempo de embarcarnos, no es bueno embarcarnos. ¿Por qué? Porque puede ser perjudicial para la nave, ¿sí?, y también para nosotros, así que no es bueno embarcarnos. Pero el centurión dice que le hace más caso al piloto y al patrón de la nave, que eran hombres de mar, hombres de experiencia, hombres conocedores de todo lo que pasaba. Le hacen más caso a los patrones, al piloto, que al hombre de Dios. O sea,
viendo que los vientos estaban fuertes, viendo que la situación era muy agradable, Pablo les advierte, es peligroso navegar, es peligroso. Sin embargo, el centurión le hace, ahora sí que no le hace caso, ¿verdad? Le hace más caso a lo que dice el piloto, a lo que dice el patrón de la nave, y salen. Yo creo que la mayoría de nosotros, si hubiéramos estado ahí en ese lugar, también hubiéramos hecho más caso a los hombres experimentados del mar. ¿Quién sabe más del mar? Pues obviamente los marinos. ¿Quién conocía más del mar? Pues el piloto, el patrón, toda su vida en ese lugar. Pero ellos no sabían que enfrente de ellos tenían a un hombre de Dios. Y la pregunta sería, y aunque lo hubieran sabido que era un hombre de Dios, ¿le harían caso? Ellos, fíjense, amados hermanos, que la Biblia nos dice que ellos no querían quedarse en buenos puertos. No querían quedarse ahí porque no querían que allí pasase el invierno. Por esa razón, estaban viendo ellos que los vientos cada vez eran más fuertes. Como gente de experiencia, se estaban dando cuenta que estaba el clima muy difícil para navegar. Pero por su comodidad, preferían 1000 veces estar en Fenice, que era un puerto que estaba del otro lado de Creta, donde podían ahí pasar el invierno más cómodamente, más a gusto. Preferían 1000 veces viajar a pesar del mal tiempo, a pesar de los vientos fuertes. Preferían viajar de buenos puertos a Fenice para su comodidad, para que cuando llegase el invierno ellos estuvieran felices. ¿Sí? Así que ahí ya están haciendo a un lado su experiencia por su comodidad. Qué cosas tan fuertes. Entonces, ¿ellos qué hacen? Contra toda lógica, salen de buenos puertos a Fenice. A veces, amados hermanos, en muchas ocasiones, nosotros también actuamos así en nuestra vida. ¿Sí? Actuamos de esa forma. Y nos están advirtiendo que es peligroso viajar. ¿Por qué razón? Porque hay vientos fuertes. Nos están advirtiendo, pero por nuestra comodidad no obedecemos. Y a veces que nosotros los creyentes actuamos de la misma forma. ¿Sí? No debemos de hacer a veces negocios con ciertas personas y hacemos negocios. No debemos tener ciertas amistades. No debemos ir a ciertos lugares. No debemos de hacer ciertas cosas. No debemos ni ver ni oír algunas cosas que no está verlas ni oírlas. Y aún sabiendo que no debemos, lo hacemos. Sabemos que no lo debemos de hacer y lo hacemos. Y voluntariamente, así como ellos se van a meter en una situación muy difícil, así nosotros, por no obedecer, sabiendo que no debemos de hacer las cosas, pero puede más nuestra comodidad, puede más nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra satisfacción personal, ¿sí? Desobedecemos y voluntariamente nos metemos en el huracán. Dios nos advierte, pero nosotros, por necios, hacemos las cosas. Fíjate bien, amado hermano, en tu Biblia, el versículo 27-13 de Hechos.
Pon atención a lo que la palabra del Señor dice. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Cuando todavía estaban aquí en el puerto, dice que sopló, ¿qué cosa? Una brisa. Y eso dijeron, no, pues, eso va a favor de nuestros planes, ¿verdad? Ya tenemos lo que deseamos. Vamos a poder ir tranquilamente a Fenice. Así que elevaron anclas y se fueron costeando Creta. Pero ¿qué pasó? Cuando iban entre Buenos Puertos y la isla de Clauda, de repente dice que el versículo 14 los volvió a su realidad. Dice el versículo 14, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Que es el choque de vientos. Es el choque de huracanes. Un huracán se choca con otro huracán frente a frente. Amado hermano, si se dice que en una isla, en un lugar de tierra firme, sí, se dice que un huracán es horrible estar ahí, porque el viento va a un solo lado. Las olas, dice, se levantan tanto que penetran varios metros hacia la tierra. Las palmeras se inclinan. Muchas casas se caen. Y eso que estás en tierra y se dice que es horrible pasar un huracán allí en una isla, en tierra. Y es un huracán soplando su viento hacia un solo lado. Pero ellos, el apóstol Pablo, no estaban en medio de un huracán. Estaban en medio de dos huracanes. Uno que soplaba hacia la izquierda y el otro que soplaba hacia la derecha. Entonces imagínate, ¿sí? A tu pobre barquito, si vamos a poner que este es el barco, que iba, lo jalaba para acá, lo jalaba para allá, de repente lo levantaba hacia adelante, lo levantaba hacia atrás, volvía a caer de un lado para otro, agitado allí, para arriba, para abajo, para allá, para acá, para acá, para acá, para acá. Las olas tremendas que a veces venían y cubrían todo el barco y salía otra vez el barco y se levantaba y parecía que se hundía y se volteaba. Una situación tremenda eso, golpeándose duramente ahí. ¿Sí? Imagínate todo eso. Si en tierra es horrible, imagínate lo que es estar en un barco bajo esa situación. Entonces, en esos tiempos, solamente el 7% de los barcos que pasaban un Euroclidón se salvaban. Y se salvaban porque estaban cerca de la costa. Lo mismo le pasó a este barco. Este barco iba ¿a qué? De Buenos Puertos a Fenice costeando. Iba cerca de ¿qué? De la isla. Y el ir cerca de la isla le protegió, ¿sí?, del viento en cierta parte, que no le pegara tan de lleno. Si hubieran estado en mar abierto, pues la nave hubiera sido deshecha, se hubieran hundido. Así que le defendió un poco el ir costeando Creta. Le defendió del oleaje, le defendió de los vientos. Y por esa razón, sí, lograron llegar
con duras dificultades a la isla de Clauda. Con dificultades lograron llegar, porque habían pasado un tiempo, unas horas, unos días de mucho ajetreo, de mucho golpeo, de mucha situación difícil por su necedad. ¿Sí? Entonces, esto era tremendo, amado hermano. Pero todo por su comodidad. Se salvaron porque Dios tuvo misericordia. Y se salvaron también porque en ese barco iba un hombre que tenía que comparecer ante el tribunal, un hombre de Dios. ¿Sí? La palabra que Dios le había dicho a Pablo se tenía que cumplir. Ahora vamos a ver, amado hermano, que cuando ellos están en Clauda, ¿sí? Tuvieron ¿qué cosa? Pasaron un momento ahí reforzando la nave con muchos trabajos porque los vientos se iban fuertes. Entonces ellos bajaron, dice que el esquife era un bote para bajar a tierra. Y con ese esquife iban a la isla a traer madera, a traer herramientas que les ayudasen a reforzar lo golpeado que estaba la nave. ¿Sí? O sea, no pudieron bajar a tierra. Nada más estaban ahí cerca, ahí pegaditos a la isla, pero no podían embarcar por el oleaje tan pesado. Y solamente el barquito iba a la isla y traía madera, traía herramientas, traía algunas cosas para reforzar lo lastimado que estaba la nave. ¿Sí? Y otra cosa aparte es que ellos también estaban muy preocupados porque podían pegar en la Sirte. ¿Qué era la Sirte? La Sirte era una elevación arenosa que se formaba en el mar. O sea que, digamos, abajo del mar sabemos que está la arena. Y en la Sirte era una montaña de arena que casi llegaba a la superficie. Entonces también estaban preocupados por esa razón, por el movimiento del agua y todo, que podían pegar el barco, podía pegar en alguna Sirte y dañarse todavía más fuerte. Entonces tenían muchas preocupaciones, no era una situación fácil lo que estaba pasando. ¿Sí? Todo lo que ellos hacen para poderse librar, dice que bajan las velas, y en ese instante ya dejan que el viento sea el que se los lleve. Ya gracias a Dios el Euroclidón había pasado. Esos días tremendos de los vientos fuertes, de los huracanes habían pasado. Pero aún así los vientos seguían fuertes. Y cuando ellos se dejan que el barco sea llevado por los vientos, pues él se va alejando. Se va retirando de la isla de Creta. Pero ellos con las velas bajas, porque si no, los vientos se las iban a destrozar. Así que todo eso estaba pasando por su comodidad, porque no hicieron caso a la advertencia del apóstol Pablo. Ahora, algo también, amados hermanos, es que cuando ellos van ahí aparentemente dejándose llevar por los vientos, dice que de repente se les viene otra furiosa tempestad. O sea, les empezó a llover tremendamente
duramente. Y entonces tuvieron, dice el versículo 18, que alijar. ¿Qué significa alijar? Que tuvieron que tirar, ¿sí? Descargar la mercancía que llevaban. Toda la mercancía que llevaban, aparatos, barriles, todo el peso que llevaba el barco, lo tuvieron que tirar al mar. La mercancía que llevaban, todo lo tuvieron que ir tirando al mar. ¿Por qué? Porque el agua era dura, la lluvia era fuerte, los daños que habían pasado acá en el Euroclidón, a pesar de los refuerzos, la situación del barco era crítica. ¿Sí? Y también dice después en el versículo 19 que al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. ¿Qué eran los aparejos? Los aparejos eran todos los aparatos, los accesorios, las cañas para pescar. Todo lo que el barco llevaba para pescar, todos esos accesorios, todos esos aparatos, también los tuvieron que echar para aligerar más el peso de la nave. Y el versículo 20 dice que durante muchos días no apareció el sol ni estrellas. Solo lo único que los acompañaba para variar era una tempestad. Desde que habían salido de Sidón, habían tenido mal tiempo. Pero desde que habían salido de buenos puertos, no solamente tenían vientos en contra, tenían tempestad, tenían vientos encontrados, tenían una situación difícil. Y por lo tanto, dice el versículo 20, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ellos no pudieron llegar nunca a Fenice, donde era el lugar donde cómodamente iban a pasar el invierno. No pudieron llegar. Las corrientes, los vientos se les impidieron poder llegar. Tuvieron que dejarse arrastrar por la corriente y alejarse del lugar. No pudieron llegar a Fenice para pasar cómodamente el invierno. Pero sí estaban en el mar, ¿sí? Sí estaban en el mar pasando un infierno. Por eso este versículo tan especial que nos dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. El necio cree que su camino es bueno, en su propia opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Ellos no habían obedecido el consejo de Pablo y estaban sufriendo las consecuencias. En el barco, amada hermano, iban 276 personas. Era un barco así de poca gente, había bastante gente, entre marinos, tripulación, presos, soldados, etcétera, etcétera. ¿Sí? Yo creo que de esas 276 personas, solamente una, a pesar de que tenía temor, como humanos que somos, sabía que Dios le iba a sacar ahí porque tenía una promesa de parte de Dios. Yo no creo que Pablo pensase en morir. Él tenía un propósito por el cual vivir. Y mientras que el creyente, amado hermano, amada hermana, tiene un propósito de Dios para su vida, vivirá.
Si tú tienes un propósito de Dios, una promesa de Dios, ten la seguridad de que Dios guarda tu vida. Porque todavía tienes un propósito de por qué estar en esta tierra. ¿Sí? El creyente acorta, amada hermana, amado hermano, su existencia y propósito. Entonces también tienes que tener cuidado. ¿Cuándo? Cuando es necio, orgulloso, desobediente y terco. ¿Sí? Ahí sí puedes acortar tu existencia por tu terquedad, por tu necedad. Cuando ellos estaban en esta situación tan difícil, dice que de repente el apóstol Pablo se levanta, se pone de pie en medio de todos ellos, ahora sí que de los 276, ¿sí? Y lo primero que les dijo, hubiera sido conveniente haberme oído, ¿verdad? Hubiera sido conveniente, ahorita estaríamos acá en Buenos Puertos tranquilamente, estuviéramos ahí en Creta tranquilos, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque solamente se perderá, les dice, el barco, pero ninguna vida, ya que esta noche el ángel del Dios, fíjate bien, el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, me ha dicho: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y ha concedido vida a todos los que están contigo. Qué hermoso Dios. Está diciendo el ángel, ¿sí? El ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, me ha dicho: no temas. Vas a comparecer ante ¿quién? Ante el César. Y aparte, todos los que están contigo, ninguno perecerá, solo la nave. ¿Sí? Anímense, les dice Pablo. Yo confío que será así como me ha dicho. Pero es necesario que demos con alguna isla. Y les exhortó a comer porque no habían comido. No tenían ánimos para comer. Se sentían que podían morir. No tenían deseos de comer. En Hechos 27 nos dice que los marinos sospecharon que estaban cerca de tierra. Y entonces sacaron la sonda, la cual era una cuerda, ¿sí? Una cuerda que mide lo profundo. Y echaron, dice la palabra del Señor, que echaron la sonda para medir, y que les marcó, ¿sí?, una distancia de 20 brazas. O sea que el fondo estaba a 37 metros, ya que la braza mide 1,83. Se dieron cuenta que tenían el fondo del mar a 37 metros. Más adelante dice que los marinos volvieron a echar, ¿qué cosa? Volvieron a echar la sonda y se dieron cuenta que ahora estaban a 15 brazas. Ahora estaban a 27 metros de profundidad. Entonces en automático pensaron: nos estamos acercando a una isla, a algo nos estamos acercando. Y por esa razón, dice la Biblia que echaron 4 anclas al mar.
No había mucha visibilidad, pero sabían que estaban cerca de una costa, de algún lugar. Y bajaron el esquife, o sea, el barquito con el que iban hacia algún lugar. Bajaron el barquito, bajaron la nave ahí, aparentando que iban allá a ver cómo estaba la situación. Pero su plan de ellos era huir, irse. Y entonces el apóstol Pablo se da cuenta de la intención de los marineros y le dice al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarse. ¿Y qué es lo que hacen los soldados? Cuando se dan cuenta que su vida está en peligro, van y cortan las cuerdas de la esquife para que ésta se pierda, se vaya. ¿Sí? Y de esta forma los marinos ya no pueden huir. Qué rápido se le olvida al hombre la promesa divina, amado hermano. Unos días antes, Dios les prometió que nadie moriría. Y sin embargo, los marinos se les olvida y quieren huir. ¿Te das cuenta, amada hermana, que Dios en su palabra nos da 1000 promesas nos da? Pero si uno es rebelde, necio, incrédulo, se puede perder la promesa. Dios había prometido vida para todos, pero en el intento de huir de los marinos ponían en peligro la vida también de los soldados. Tenemos que preguntarnos, amada hermana, amado hermano, ¿por qué tantas promesas no se han cumplido en nuestra vida? ¿Por qué razón? Todos hemos recibido promesas de Dios. Algunas se han cumplido, gloria a Dios, pero otras no se han cumplido. ¿Por qué razones se han cumplido? Nosotros sabemos los porqués. Estos hombres eran gente que no conocía de Dios. Se les olvida por esa razón. Tiene una excusa. Pero nosotros sí conocemos que hay un Dios. ¿Por qué se nos olvida? ¿Por qué se nos olvida? Que lo que Él promete lo cumple. Así que meditemos en esto. ¿Por qué razón? ¿Dónde está la falla? El Señor nos lo va a decir. ¿En dónde estamos fallando para que sus promesas a nuestras vidas nos estén cumpliendo? La Biblia nos dice que al 14º día, ¿sí? Que al 14º día, Pablo les volvió a hablar. Y les exhortó a algo que no habían hecho en todos estos días. Les exhortó a comer. Y les dijo: ponen en peligro su salud. Tienen que comer. Además, ni un solo cabello de su cabeza perecerá. Ya les había dicho que nadie iba a morir. Aquí les vuelvo a decir: ni un solo cabello de su cabeza va a perecer. Así que, habiendo dicho esto, dice la Biblia que tomó pan, lo bendijo, oró a Dios y les dio de comer. Y solamente así comieron. Ya tenían mejor ánimo, ya estaban un poco más contentos. Y después de que comieron, que quedaron satisfechos, dice que tiraron el trigo al mar
para aligerar el muy mal estado del barquito que llevaban. Y entonces, al amanecer, cuando empezaba ahora sí que el día, dice que vieron una ensenada. Vieron una ensenada. ¿Qué es una ensenada? La ensenada, amados hermanos, es una entrada del mar a la tierra. Es una entrada y en el fondo tiene playa. Vieron una ensenada. No sabían en qué lugar estaba, pero vieron una ensenada. Entonces ellos ven esta ensenada y se dirigen hacia allá. Están viendo ya la playa, están viendo tierra, pero solamente hay un lugar donde ellos pueden entrar a través de esa ensenada y llegar a la playa. Entonces dice que cortan las anclas y avanzan hacia la playa. Pero cuando ya están a punto de llegar a la playa, dice que viene, ¿qué cosa? Un lugar de dos aguas. Dos corrientes de agua azotan el barco. Ya habían sido azotados por los vientos. Habían tenido lluvia. Y ahora, cuando están a punto de llegar a la playa con un barco maltrecho, les empiezan a golpear, ¿sí? Dos corrientes de agua, una a la derecha y la otra a la izquierda. De tal forma, empujan el barco. Ellos no lo pueden evitar, no pueden maniobrar con esas corrientes de agua. Llevan al barco y hacen que el barco encalle, que choque ahí con unas rocas. Y dice la Biblia que era tan violento el golpeo del agua contra ellos, tan violento el mar, que el barco se empieza a destrozar. Se rompe la proa. El barco empieza a hacer agua rápidamente, se está hundiendo ahí. Era una cosa tremenda. Ver la salvación, ver la costa, ver ahí cerca de la playa, pero las dos corrientes que chocan entre sí los han hecho encallar y están destruyendo el barco. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hacen? Otra vez se les vuelve a olvidar lo que Dios les dijo. ¿Qué dice Hechos 27:42? Que los soldados acordaron matar a los presos. Pero el versículo 43 dice, el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento. Y unos a nado y otros en tablas o cosas llegaron a la playa. Los que sabían nadar, pues se aventaron, ¿sí?, para llegar. Y los que no sabían muy bien, pues con tablas y con objetos del barco llegaron. Pero todos se salvaron. Ninguno murió. No por ser excelentes marinos, no por ser muy buenos. Algunos de ellos no sabían nadar muy bien. Tuvieron que ir ahora sí que empujados por otros en tablas, etc. Se salvaron todos porque Dios lo prometió. La misericordia de Dios. ¿Cuántas cosas hermosas hace Dios cuando hay una persona que teme su nombre? Cuando un hombre de Dios llega a cierto lugar, llega la paz, llega la tranquilidad, llega el gozo, llega la felicidad. Cuán importante es que nosotros, hijos de Dios, seamos eso en todo lugar. Que al llegar, llegue la bendición. Visitas un hogar en problemas, llega la paz. Visitas un hogar donde hay enfermedad, llega la sanidad. Visitas a un lugar donde hay desesperación, contigo llega la paz, llega la tranquilidad. Así debe ser la vida del creyente. Ahora, cuando ellos están aquí, que han encallado,
se dan cuenta que han llegado a la isla de Malta. Están en la isla de Malta. Y la Biblia nos dice que los naturales, o sea, los habitantes de aquel lugar, fueron e hicieron fuego para que ellos se calentasen, ya que llovía, y aparte de que llovía, hacía frío. ¿Sí? Y Pablo fue a ayudarles, fue ahí a buscar ramas secas, y cuando las llevaba al fuego, una víbora, ¿sí?, se prendió de la mano del apóstol Pablo. Y él tranquilamente, a pesar de que la víbora le mordió la mano, él se acercó ahí al fuego, ¿verdad? Dice Hechos 28:3, que al recoger ramas, Pablo, una víbora se le prendió de la mano. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Los naturales, cuando vieron eso, dijeron: oh, pues este hombre es un malvado, un homicida, alguien perseguido por la justicia, que todavía lo está castigando, ¿verdad? Lo está castigando ahí, pues, los dioses, en fin. Y cuando pasó el tiempo y vieron que no moría, estaban esperando a que se hinchara y que muriera por el veneno de esa víbora, y vieron que no le pasó nada al apóstol Pablo, dijeron: ¿sabe ser un dios? No era la primera vez que decían que Pablo era un dios. ¿Sí? Y dice que en esa isla había un hombre llamado Publio que tenía muchas posesiones. Y este hombre les recibió durante 3 días, ahora sí que les proveyó, les dio, les alimentó, en fin, estuvieron con él 3 días. Y que este hombre Publio tenía a su padre que estaba enfermo de fiebre y disentería. Y Pablo entró a su recámara, dice, oró por él y Dios lo sanó. Qué bonito Dios. Quitó su enfermedad, quitó su fiebre, quitó la disentería. Y este hombre, el padre de Publio, se levanta. Y cuando todos los naturales se dan cuenta de que había sanado el padre de Publio, toda la isla, ¿sí?, todos los enfermos que había van a ver a Pablo. Van a ver a Pablo. ¿Para qué? Para ser sanados. Y los 3 meses, estuvieron ahí 3 meses, el tiempo del invierno, ahí lo tomaron. En vez de que hubieran estado acá felices como ellos pensaban, pasaron el invierno aquí en Malta. ¿Sí? Y dice que 3 meses estuvo ahí. La gente que vivía en Malta fue sanada físicamente, pero yo creo que también muchos fueron sanados espiritualmente. Tener a Pablo ahí 3 meses con ellos, pues había que aprovechar su estancia en ese lugar. Y cuando terminó el invierno, dice que había allí un barco, sí, un barco alejandrino que había pasado el invierno aquí en Malta. Y después de 3 meses ellos toman este barco, y lo más hermoso, ellos no tenían nada, se habían quedado sin nada por el naufragio que habían padecido. Pues la gente de ese lugar, en agradecimiento por lo que había hecho por ellos, dice que les proveyeron de todo lo necesario. ¿Sí? Qué hermoso es Dios. La gente de Malta, dice, les proveyó de todo lo necesario para el resto de su viaje. Y cuando ellos salen de Malta, dice que partieron rumbo a Siracusa. De Siracusa partieron a Regio.
y de Regio partieron a Puteoli. Y en Puteoli, amado hermano, fíjate que pasó algo hermoso, porque cuando ellos van a llegar a Puteoli, vienen hermanos a recibir al apóstol Pablo. Qué bonito. Y dice que 7 días estuvo con estos hermanos. 7 días estuvo con ellos. Y después, cuando él viaja de Puteoli al foro de Apio y a 3 tabernas, dice que más hermanos, otros hermanos, también salen a su encuentro y está con ellos un día. Pablo se sintió gozoso, se sintió feliz. Él nunca había estado aquí en Italia, en Roma, y le dio mucho gusto que ver que la palabra predicada o en otros lugares había dado fruto, y ese fruto le estaba recibiendo en Puteoli, en el foro, en 3 tabernas. Le estaban dando la bienvenida los hermanos. Se dio cuenta que su trabajo en el Señor no había sido en vano. Había fruto de tantos años de trabajo, de tantos años de esfuerzo, de tantos años de lucha. Y finalmente la Biblia nos dice que llega a Roma. Y en Roma, Julio, el centurión, lo entrega a Pablo al prefecto militar. Y Pablo no es llevado con los demás presos, como Dios bendice a sus hijos. Dice que a Pablo se le permite vivir aparte, en una casa alquilada, se le permite vivir aparte, custodiado por un soldado. No es llevado a la prisión. Lo toman y es llevado a una casa donde va a tener nada más un soldado que lo esté cuidando. Dice la Biblia que después de 3 días de estar ahí, Pablo mandó llamar a los principales, sí, judíos, para explicarles del por qué estaba en Roma. Y cuando ella les explica la razón, causa, motivos por los cuales estaba en Roma, ¿sí? Los judíos de aquel lugar le dicen: no hemos recibido carta de Jerusalén, ni nadie ha venido a hablar de ti. Pero sí queremos saber, y usan la palabra, la secta de la que se habla. ¿De qué? ¿Qué se trata eso? Le estaban diciendo secta al Evangelio, secta a los que seguían a Jesús. Porque hemos oído que en todas partes se habla mal de ella. Queremos saber qué es eso. Y entonces acordaron un día para verse. Fíjate, qué lindo es Dios. Para verse, él se quedó de ver con todos los principales judíos para explicarles acerca del Señor. Y dice que desde la mañana hasta la noche, Pablo estuvo con ellos platicando acerca de nuestro Dios. Les estuvo presentando el mensaje, la palabra. ¿Sí? Pero después de todo ese día, la palabra dice que algunos creyeron y otros no creyeron. Y entonces Pablo es cuando les dice, ¿verdad?, que él va a ir a los gentiles. Y les recuerda algo que el profeta Isaías había dicho, que el pueblo iba a oír, pero no iba a entender, iba a escuchar, pero no iba a oír el mensaje de salvación.
y si se está cumpliendo esa palabra del profeta en ustedes. Están viendo, están oyendo, pero se les engrosó su oído y no quieren escuchar, no quieren oír. Pero yo por esa razón me voy a los, ¿qué? A los gentiles. Ellos sí van a oír el camino de salvación. Y dice la Biblia que Pablo permaneció 2 años en una casa. Y allí recibía a todos los que iban, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. La semana entrante, amados hermanos, el tiempo se nos agota. Vamos a ver otros detalles que pasaron en este viaje. Vamos a ver la biografía del apóstol Pablo. Y algo muy importante, recordemos que en Hechos 27:9 habló de un ayuno. Vamos a ver cuando él menciona este ayuno a qué se refería y qué enseñanza nos da. Pero por lo pronto vamos a despedirnos y que todo esto nos sirva de enseñanza. No fue un viaje sencillo, desde que salieron siempre tuvieron el tiempo en contra. Siempre el tiempo en contra. Huracanes luchando tremendamente. Una situación difícil durante muchos días. Naufragio. Y finalmente al final pudo llegar más tranquilo. Como si hubiera habido una fuerza tremenda para tratar de impedir que el apóstol llegase a Roma. Pero más poderoso es nuestro Dios que cualquier fuerza de esta tierra. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Nuestro Dios es más grande que cualquier situación. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, por tu enseñanza. Yo creo que esta palabra del día de ahora nos tiene que afirmar en ti. Tú eres más grande que cualquier situación, que cualquier problema. Tú eres más grande, Señor, que todo lo que el hombre pueda hacer en contra nuestra. Solamente lo que queremos pedirte en esta hora es que cada día, Señor, nuestra fe para contigo vaya en aumento. ¿Y cómo se logra? A través de la oración, a través de la comunión, a través del ayuno, a través de la lectura de la palabra. Que cada día crezcamos espiritualmente. Para que estemos seguros en todo lugar y en todo momento que tú estás allí presente. Que tú estás allí para respaldarnos, para levantarnos, para fortalecernos. Y que ninguna cosa creada podrá apartarnos del amor en Cristo Jesús. Nada nos podrá separar. Porque tú estarás con nosotros y estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por Cristo Jesús te damos gracias, a quien se da la honra, la gloria, la alabanza y el poder por los siglos de los siglos. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.